Muchísimas gracias, Rosa. Eh, bueno, empezar a hablar de un tema como si existen nuevas facultades mediúnicas no es ni más ni menos que abordar una cuestión que muchas veces nos preguntamos con bastante asiduidad. Cuando observamos dentro del movimiento espírita, que no debemos confundir con la doctrina espírita, que son cosas diferentes. Cuando observamos, como digo, dentro del movimiento espírita, informaciones sobre características de medium o de facultades mediúnicas de las cuales no teníamos idea o no teníamos conocimiento, pues nos llama poderosamente la atención. Entonces, esta conferencia o esta pequeña exposición que vamos a hacer ahora no es ni más ni menos que intentar aclarar algunos conceptos basándonos en los principios básicos de la doctrina de Kardec respecto a la mediunidad y aportar alguna pequeña investigación que dentro de la ciencia se ha venido realizando respecto al tema de cómo se procesa el fenómeno de la mediunidad. Muchas de las cosas que vamos a escuchar ahora y que vamos a hablar son de sobra conocidas seguramente por muchos de los que estén escuchando, pero siempre es bueno refrescar ideas y enmarcar en cada momento las cosas como debieran ser. En ese sentido, por favor, si pasamos a la primera pantalla, en la introducción de la conferencia nos hemos preguntado una serie de preguntas que son a las que iremos dando respuestas durante el transcurso de la charla. Por ejemplo, la primera de ellas, que es la mediunidad. Para aquel que no lo sepa, que lo dudo, puesto que los que son asiduos a este canal deben de saber lo que es una mediunidad, pues lógicamente la mediunidad es la cualidad que posee mucha gente, la mayoría de las personas, una cualidad que poseemos la mayoría de las personas, por no decir todos, y que se concretiza en la comunicación entre el plano espiritual y el plano físico, la posibilidad, la capacidad de contactar con el mundo espiritual. Otra de las preguntas que siempre nos hacemos es si la mediunidad puede evolucionar. Pues evidentemente la mediunidad evoluciona no en cuanto a sus procesos de conformidad o de ejecución o de realización o de materialización en el plano físico, sino en cuanto a las variedades que presenta. Y eso es lo que vamos a intentar explicar a lo largo de la conferencia. ¿Han aparecido nuevas facultades desde Kardec? Pues realmente facultades no han aparecido nuevas, lo que han aparecido son nuevas variedades de mediunidad, como ahora a continuación podremos ver. ¿Hay un mecanismo biológico para la mediunidad? Por supuestísimo que hay un mecanismo biológico, como veremos ahora mismo dentro de unos momentos. ¿Y puede existir la mediunidad sin periespíritu? Pues sabemos precisamente que la mediunidad sin periespíritu, en cuanto a lo que es el fenómeno psíquico de la mediunidad, no puede existir porque hay una conexión entre el espíritu que comunica, el periespíritu del espíritu que comunica y el periespíritu del medium. Y para que haya esa conexión se necesitan ambos periespíritus, una simbiosis entre ambos periespíritus. Pero si hablamos de facultades anímicas en vez de facultades mediúnicas, podemos decir también que aunque el periespíritu no sea necesario para contactar con un intermediario, sí que es necesario para producir los fenómenos anímicos, como luego veremos, y que tan perfectamente dejó claro Allan Kardec. Dicho todo esto, y pasando al tema que nos ocupa y respondiendo a la pregunta final de la que hablábamos, es preciso aclarar concretamente las características del perispíritu, porque es el elemento aglutinador, es el elemento facilitador de la mediunidad. Si no conocemos que el perispíritu es el lazo que une el cuerpo físico con el alma, es decir, ese lazo fluídico que es materia, como decía Kardec, y que simplemente es el vehículo del pensamiento, de los sentimientos, y que el espíritu percibe a través de él las sensaciones materiales que son trasladadas al alma, y el alma dirige el perispíritu para que pueda nuestro cuerpo recibir las sensaciones, las impresiones de lo que nuestra alma o nuestro espíritu siente, piensa o actúa.
En ese sentido, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la naturaleza del periespíritu. El periespíritu se compone concretamente, por hacer un resumen muy sencillo, muy corto, se compone de un cuerpo mental, de un cuerpo causal y de un cuerpo vital. Y esos tres cuerpos que están integrados dentro del periespíritu son coordinados por unos centros de fuerza denominados chakras en las culturas orientales, y que son unos centros de energía que coordinan toda la energía electromagnética de nuestro perispíritu. El cuerpo mental es el que da origen precisamente a la formación del perispíritu. La mente es un instrumento psíquico al servicio de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y entonces nuestros pensamientos y nuestras emociones son aquellos que dirigen, coordinan y trasladan a través del perispíritu a nuestro cerebro y a nuestros órganos los impulsos y las impresiones que nuestro cuerpo biológico recibe y recepciona. El cuerpo mental es, pues, importantísimo. El perispíritu, en su naturaleza esencial, procede del fluido cósmico universal, en sus distintas variedades. El fluido cósmico universal que rodea todo el planeta y del cual el perispíritu de los seres humanos se forma, tiene unas características neutras que se van desarrollando desde el momento en que empieza esa energía primigenia a formar parte de la vida de los seres vivos, y luego se va desarrollando y va desarrollándose el psiquismo hasta que llega el momento de la incorporación de las facultades del espíritu, la voluntad, el libre albedrío, la inteligencia, la conciencia, y entonces pasamos de la etapa prehumana a la etapa humana, siendo ya espíritus reencarnados. En ese sentido, el perispíritu, como hemos dicho, tiene el cuerpo mental, el cuerpo causal o espiritual, que es el cuerpo en donde se archiva, digámoslo así, todas las percepciones, las sensaciones y las experiencias, y donde se reflejan los méritos y deméritos de nuestro pasado, de nuestras reencarnaciones anteriores. Digámoslo así, que el cuerpo causal es donde el inconsciente se refleja y transmite aquello que el espíritu trae de forma milenaria de los atavismos históricos que proceden de nuestras vidas anteriores. Y ahí está recogido precisamente todo, lo bueno y lo malo. El cuerpo causal es el responsable también de la densidad o de la, digámoslo así, plasticidad mayor o menor del perispíritu. Cuando hablamos de perispíritus, de seres o de personajes elevados, ese cuerpo causal o espiritual se presenta lleno de luz, se presenta limpio, se presenta transparente, se presenta brillante. Cuando hablamos de personas cuyo nivel moral es bajo, su mente, sus pensamientos y sus atavismos ancestrales, sus defectos morales del pasado, la envidia, el odio, la venganza, están dominando su pensamiento y su cuerpo mental y emocional, entonces ese perispíritu es un perispíritu sucio, un perispíritu deletéreo, un perispíritu denso, un perispíritu energéticamente bajo. El cuerpo vital es la parte del perispíritu más densa o más material, y es la parte del perispíritu, la única parte del perispíritu que se desintegra en el momento del fallecimiento, en el momento de la desencarnación. El perispíritu, como hemos dicho, es ese cuerpo que une el alma y el cuerpo físico, y está constituido de moléculas, porque es un cuerpo electromagnético y tiene moléculas semimateriales que son las que conectan y las que dan la vida y sustentan precisamente la argamasa celular de nuestro cuerpo físico. No es como se cree el perispíritu un doble del cuerpo, no, sino que el cuerpo procede del molde periespiritual que lo forma desde el momento en que se produce la fecundación y a través del desarrollo del embrión y posteriormente del feto, el niño empieza a desarrollarse en cada nueva encarnación. Así pues, todos estos tres cuerpos, el cuerpo vital, que también es denominado en algunas ideologías o tradiciones esotéricas o religiosas
como doble etérico y que es el que podemos ver cuando se pone la cámara Kirlian y se fotografía y se expansiona, pues son dirigidos o coordinados por esos centros de fuerza que están perfectamente catalogados, que son miles de centros de fuerza, pero hay 8 vitales que son principales y que son el coronario, el frontal y que todos conocemos, el laringio, el umbilical, el esplénico, el kundalini, etcétera, etcétera. Bien, no podemos detenernos mucho aquí porque esto la mayoría seguro que ya lo conocemos. Las propiedades y las funciones del perispíritu son muy importantes. Las propiedades de ese cuerpo intermedio, como hemos dicho, un cuerpo electromagnético, que Hernán Guimarães Andrade lo denominaba como el modelo organizador biológico, lo denominaba de esa forma porque es precisamente el cuerpo que sustenta lo que es la organización y la argamasa celular, como hemos explicado desde el momento de la concepción del niño. Pero esas son algunas de las funciones. Otra de las funciones que tiene ese perispíritu es la de la organización electromagnética, la de la transmisión energética, la de la transmisión de nuestros pensamientos y sentimientos que van ordenándose desde nuestra alma hasta nuestro perispíritu y desde ahí al sistema nervioso y del sistema nervioso al cerebro, coordinando y movimentando todos los órganos de nuestro cuerpo físico. A la inversa, de forma bidireccional, la información se produce desde las 3 dimensiones que habitamos, desde el cuerpo físico hasta el alma a través del perispíritu por aquellas células, por aquellos receptores externos de nuestro cuerpo físico que capta las sensaciones, que capta las situaciones que nos rodean, etcétera, etcétera. Entre las propiedades, como vemos ahí, otra de las funciones del perispíritu es la individualización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay un perispíritu igual a otro. Igual que no hay un espíritu igual a otro, el perispíritu tampoco hay uno igual a otro. Es individual, es personal y se forma de todo lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Es un instrumento a nuestro servicio, o mejor dicho, al servicio de nuestra alma, al servicio de nuestro espíritu. Y entre las propiedades, como hemos dicho, es semimaterial, es invisible, aunque en algunas ocasiones se hace visible, es hipersensible. ¿Qué quiere decir que es hipersensible? Pues porque con nuestros pensamientos podemos magnetizarlo, podemos modificarlo, podemos, digámoslo así, impregnar en él, imprimir en él las características de la naturaleza de nuestros pensamientos y emociones. Es expansible, se expande fuera de nuestro cuerpo físico. Recordemos los ejemplos de esos grandes místicos, de esos grandes santos, cuyas auras se expandían metros y hasta kilómetros del cuerpo físico, abarcando así, digámoslo así, y rodeando de una atmósfera de equilibrio, de paz y de serenidad a todos los que se acercaban a ellos. Pues esa expansibilidad del perispíritu se manifiesta de esa forma. Produce una irradiación, es decir, irradia energía, porque es energía en realidad, es un cuerpo electromagnético formado por células también electromagnéticas. Es una irradiación que se puede medir a través de la cámara Kirlian y que se puede sentir a través de, por ejemplo, dentro del pase espírita, del magnetismo que se irradia a través de él. Y también es plástico, es un cuerpo plástico, moldeable, como hoy nos demuestra la biología cuántica y como nos demuestra también la neurología. Posteriormente veremos un ejemplo de esto. Hoy en día la neurología está demostrando que el cerebro es capaz de modificarse y modificarse incluso biológicamente, fisiológicamente, en base a la naturaleza y calidad de los pensamientos que tengamos. Por lo tanto, nuestro perispíritu se va modificando también conforme biológicamente nosotros nos vamos modificando. Esa plasticidad también ocurre a nivel biológico. Y el perispíritu, por ejemplo, de un espíritu incluso que esté desencarnado, como el caso de Manuel, el caso del protector de Chico Xavier, que explicaba que después de estar tantos años junto a Chico Xavier, pegado a la zona de la Tierra, lógicamente su perispíritu no era aquel perispíritu con el que se presentó al principio, con esas formas de juventud, de belleza, etcétera, sino que ya era un perispíritu que presentaba una forma de las energías propias de la Tierra un poco más envejecidas, un poco más mayores. Así pues, la presentación del perispíritu
se ve afectada por múltiples características y creo que esto debemos de saberlo. Ahí abajo tenemos una explicación que da en Evolución en dos mundos André Luis sobre la forma en cómo la mente elabora las características de nuestra voluntad buscando la materia elemental que parte del fluido cósmico universal para producir los pensamientos y moldear precisamente nuestros espíritus. Por favor, si sois tan amables, me pasáis la pantalla. Vamos ahora a ver una cosa muy interesante, como es la fisiología mediúnica, concretamente el papel que la glándula pineal tiene en este sentido. Sabemos perfectamente que la mediunidad es una facultad orgánica, que la tenemos como si fuera cualquier otro órgano. Charles Richet, el padre de la metapsíquica, el premio Nobel de Fisiología, acuñó el término acerca de la mediunidad como que era el sexto sentido, un sexto sentido, y efectivamente tiene mucho de eso. La glándula pineal no es ni más ni menos que la que permite la conexión entre los dos periespíritus, el periespíritu del medium y el periespíritu del ser que va a comunicar. Hay, pues, todo un mecanismo biológico dentro de cada uno de nosotros. Absolutamente todos podemos ser medium, absolutamente todos. En unos la mediunidad más ostensible, en otros menos. Pero existen evidencias fisiológicas de la mediunidad dentro de las nuevas investigaciones de la ciencia. Voy a mencionar solamente dos. La DMT, que es una enzima, una molécula que libera la glándula pineal en el momento en que el medium entra en trance. Esto está en un estudio, en un libro maravilloso realizado por el psiquiatra y neurólogo especialista en las hormonas cerebrales, llamado Rick Strassman, y el libro se titula precisamente de esa forma, La molécula del espíritu. Y es una molécula que nuestra glándula pineal exhala o expide de forma rapidísima en el momento en que la mediunidad entra en funcionamiento. Este doctor norteamericano pudo demostrarlo mediante una serie de experimentos con personas paranormales y personas psíquicamente sensibles. Luego hay otra segunda evidencia fisiológica, que son las tomografías luminiscentes o la actividad bioeléctrica cerebral. Existen estudios como el del doctor Sergio de Oliveira en Brasil, en los cuales se presentan toda esta serie de tomografías computarizadas del cerebro en el momento en que el medium entra en trance y se observa cómo la glándula pineal alcanza unas dimensiones luminiscentes extraordinarias, y que ha sido también probado por otros grandes neurólogos como Andrew Neward en la Universidad de Pensilvania, que tiene un libro que se denomina como la luz de Dios que se ilumina en el cerebro, concretamente en la glándula pineal, cuando la persona está orando, cuando la persona está meditando, cuando la persona está en un momento de trance mediúmnico. Por favor, vamos pasando, si sois tan amables, porque vamos ahora a ver de qué manera en la próxima pantalla tenemos cómo Kardec definió de una manera extraordinaria la importancia de los fenómenos psíquicos y del fluido espiritual. Ahí nos dice Kardec que el principio de los fenómenos psíquicos reposa en las propiedades del fluido periespiritual. Los fluidos son el vehículo del pensamiento, por eso este mismo pensamiento puede modificar sus propiedades. Es lo que hablábamos antes, nuestro periespíritu es plástico, es moldeable, es maleable, es hipersensible, puede modificarse y lo modificamos a través de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante pensar bien, sentir bien y actuar de forma recta y tener una conciencia limpia, porque de esa forma nuestras energías periespirituales serán de esa misma naturaleza, de esa misma forma, y la salud y el bienestar estarán presentes en nuestra vida. Kardec definió los fenómenos psíquicos como fenómenos anímicos, que son las facultades del alma, y los fenómenos mediúmnicos. Seguramente no hace falta que explique, pero es conveniente hacer esta distinción para diferenciar entre lo que son facultades del alma y lo que son fenómenos anímicos y facultades mediúmnicas. Las facultades mediúmnicas son aquellas en que hay una comunicación, un contacto en el que el medium actúa de intermediario con otro ser, con otro periespíritu de un ser desencarnado, y se produce una serie de fenómenos inteligentes o físicos, de subjetivos u objetivos. Entonces, en las facultades del alma no existe ningún intermediario, son las facultades propias del ser y del desarrollo espiritual de ese ser.
Hay una simbiosis molecular cuando hablamos de periespíritu a periespíritu, en el caso de la mediunidad, y esta simbiosis molecular no es necesaria en el tema de los fenómenos anímicos que también están catalogados como PSI en algunas de las escuelas de la parapsicología, como por ejemplo la clarividencia, la telepatía, la telequinesia, etcétera, etcétera. Pero en fin, aparte de esos fenómenos anímicos, hay otros muchos más. Por ejemplo, el conductor de esos fenómenos anímicos y de los fenómenos mediúnicos siempre es el mismo, el campo electromagnético del periespíritu, o bien del periespíritu que posee esas facultades anímicas, la propia alma, o bien, en el caso de la mediunidad, del periespíritu, del espíritu comunicante, que influencia al periespíritu del medio. En el caso de las facultades del alma, el mayor ejemplo es el de Jesús, como vemos ahí abajo, que nos explica Kardec en la Génesis. Y si observamos precisamente esta frase, nos daremos cuenta de la importancia que tiene conocer bien este tema. Ahí dice, la superioridad de Jesús no derivaba de las cualidades del cuerpo, sino de las de su espíritu, que controlaba a la perfección al cuerpo físico y a su propio periespíritu. Este dominio que tenía Jesús de los fluidos periespirituales y de la calidad de los mismos le otorgaba una fuerza magnética inmensa, que lógicamente secundada por sus pensamientos y por su amor, que era el deseo incesante de hacer el bien a todos los que a él se acercaban, se traducía en esos milagros que, como sabemos, el espiritismo dice que no existen y que obedecen a las leyes propias de la comunicación espiritual y a las leyes propias del espíritu humano. Es preciso hacer notar que en el caso de Jesús, como dice Kardec en ese capítulo tan interesante del Génesis, él vivía, digámoslo así, viviendo en la tierra con un cuerpo físico y relacionándose con todos, su nivel espiritual y el periespíritu de Jesús había sido formado de una manera quintaesenciada. Es decir, sabemos que el periespíritu se forma de los fluidos, en un principio de los fluidos que rodean la Tierra, y luego el espíritu lo va acompañando, lo va moldeando a través de sus diversas existencias, pero el Maestro Jesús hacía ya mucho tiempo que estaba liberado de esas reencarnaciones, por lo tanto tuvo que conformarse un periespíritu que, según Allan Kardec en ese capítulo del Génesis, se tuvo que conformar con los fluidos quintaesenciados y más nobles espirituales que existían alrededor del planeta para poder albergar un espíritu de esa dimensión y de esa categoría angélica y perfecta. Bien, hecho esta matización, vemos aquí un poquito una explicación breve sobre el funcionamiento de la mediunidad. Aquí Edivaldo, en el libro La actualidad del pensamiento espírita, explica un poco lo que anteriormente estábamos diciendo, que el espíritu, a través de la glándula pineal, esta última contiene una serie de enzimas y proteínas que ahora ya está descubierta, que es la DMT de la que yo hablaba, y que son las conductores de la comunicación en la mediunidad. Es de una mente a un cerebro donde la glándula pineal actúa, es la antena receptora. La glándula pineal actúa como una antena de radio que recibe el pensamiento del espíritu comunicante, lo procesa mediante una serie de estímulos neuroeléctricos que son trasladados a la corteza cerebral del médium. Y ahí se generan esos estímulos neuroeléctricos y automáticamente el cerebro los transforma en pensamiento. El pensamiento que recibe el médium y que transmite a través de su facultad. En la otra parte vemos aquí que el facilitador de la mediunidad no es ni más ni menos que el propio periespíritu, puesto que en el caso de la simbiosis molecular que se produce entre el periespíritu del ser que va a comunicar y el periespíritu del medium, es preciso que haya una sintonía o que haya realmente un acercamiento, y ahí los huecos son llenados por los fluidos periespirituales, los huecos existentes para producir esa simbiosis molecular, esa conexión que se produce a través de la glándula pineal biológicamente y a través de esa enzima de la DMT, biológicamente también, bioquímicamente también, pues se produce periespiritualmente por la conexión de los dos periespíritus. Es importante destacar que la densidad del periespíritu del médium facilitará o dificultará la conexión.
Es decir, si un medium está moralizado, un medium está elevado, un medium tiene características de un ser elevado, lógicamente ese espíritu estará tan depurado y será tan sutil y tan poco denso que permitirá con una claridad meridiana la comunicación fidedigna con el plano espiritual. Muy bien, pues vamos a pasar a otra pantalla donde podremos perfectamente ver el funcionamiento. Bueno, esta ya la hemos visto. Simplemente pasemos, por favor, si son tan amables. Vamos a la última pantalla antes de la conclusión. Aquí es donde yo quería llegar. Algunos ejemplos de variedad mediúnica. La pregunta que nos hacíamos al principio sobre si existen nuevas mediunidades, podemos comenzar a responderla diciendo que lo que existe son nuevas variedades de mediunidad. Pero la mediunidad no cambia, el funcionamiento es el mismo, el que está perfectamente detallado en el libro de los medium y que Kardec dejó perfectamente escrito. Lo que hemos explicado anteriormente no son ni más ni menos que investigaciones paralelas que refuerzan la tesis kardeciana del manual más perfecto que existe sobre los fenómenos mediúnicos, que es el libro de los medios, evidentemente, y que no ha sido en absoluto superado ni por la metapsíquica, ni por la parapsicología, ni por ninguna otra ciencia de investigación acerca de los fenómenos mediúnicos. Dentro de las variedades de la mediunidad, por ejemplo, yo he puesto ahí una fotografía de Daniel Douglas Home, que fue un medium famoso que tenía unas variedades extraordinarias, entre ellas la levitación, como vemos ahí. En esa imagen que vemos ahí, está realizando un proceso de levitación que fue observado y certificado por Sir William Crookes en más de 50 ocasiones, que delante de él produjo fenómenos de levitación, y en una de ellas saliendo por la ventana de un edificio y entrando por otra. Ese era uno de los fenómenos más asombrosos de Daniel Douglas Home. Pero no solamente eso, sino que era capaz, por ejemplo, de realizar materializaciones de espíritus extraordinarias, como la que hizo delante de la reina de Inglaterra, que, habiendo fallecido su esposo, estuvo durante 1 hora y media con el esposo materializado a través de la mediunidad de efectos físicos de Daniel Douglas Home, y allí se materializó el esposo y ella estuvo hablando con el rey consorte durante más de 1 hora. También tenía la capacidad de, que pudo ponerse de manifiesto en aquella época, concretamente esto fue delante del emperador del imperio, en aquellos momentos, el imperio austrohúngaro, que ya estaba en declinación, allí en Austria, en Viena más concretamente, y allí hizo una demostración mediante la cual se materializaban manos que tocaban, manos invisibles que aparecían de la nada y que empezaban a tocar instrumentos como un clavicornio, como un instrumento de cuerda, como un violín, como un laúd, etcétera, etcétera, y entre ellos componían una sinfonía, todo ello delante de la corte del rey en Viena, y realmente cuestiones asombrosas. Douglas Home también tenía otra variedad mediúnica, que era la mediunidad de la irradiación de su perispíritu, digámoslo así, de aromas o de esencias espirituales que se producen cuando hay presencias espirituales elevadas y que contagian todo el ambiente y son notadas y sentidas por todos los que se encuentran alrededor. El medium Chico Xavier cuenta también algunas anécdotas, y Divaldo también cuenta algunas anécdotas de cómo Chico Xavier poseía esta misma facultad, y muchos medium ya también la tienen. Son variedades de esa mediunidad. Ahora bien, variedades que están, algunas de ellas catalogadas, otras no, pero son variedades. Entonces vamos a ver ahora cómo aquí, en estos ejemplos que vamos a poner, vamos a ver precisamente una primera variedad que aquí he denominado como psicodactilografía. Psicodactilografía es una función mental usada por psicógrafos intuitivos, semimecánicos o inspirados. ¿En qué se basa esta explicación? En aquellos medium de psicografía que empezaron escribiendo y que luego, a través del desarrollo de esa facultad de psicografía intuitiva, mecánica, semimecánica o de inspiración, dejaron la escritura del lápiz y comenzaron a trabajar con una máquina de escribir o con un ordenador.
Y entonces esa función mental de esa facultad de psicografía se realiza ya no directamente a través de la mano, sino a través de la mente. Si observamos la frase que tenemos aquí abajo, observaremos cómo Kardec nos da una pista ya en el libro de los medios, en el capítulo 17, acerca de esta variedad, sin mencionarla, pero acerca de esta variedad. Y dice lo siguiente: hay casos donde es indiferente si el pensamiento viene del medium o de un espíritu, sobre todo en los medios intuitivos o inspirados, si él hace un trabajo por sí mismo. Si las ideas son buenas, que dé gracias a su genio de que otras le serán sugeridas. Esta es la inspiración de los poetas, los filósofos y los sabios. Es decir, es una variedad de mediunidad psicográfica, pero normalmente la tienen aquellos medios de psicografía que comenzaron por la forma rutinaria y posteriormente, por determinadas circunstancias, desarrollaron este tipo de variedad mediúnica. Una segunda variedad mediúnica es la de elevación y proyección, por llamarla de otra manera. Podríamos llamarla perfectamente de irradiación y vibración. Todos sabemos que en los trabajos de mediunidad, de desobsesión o de comunicación, en los trabajos que se realizan en los centros espíritas, el grupo de amparo realiza una labor impagable con la elevación de su pensamiento y las oraciones a lo alto, porque de esa manera elevan su patrón vibratorio, irradian una energía poderosa a través de la oración para poder ayudar al trabajo que se está desarrollando en esos momentos, y gracias a eso se recibe una mayor fuerza y una mayor atención y asistencia espiritual. Pues bien, dentro de esa capacidad que todo el mundo tiene y todo el mundo es importante dentro de un trabajo espírita, en absoluto son los medios los más importantes, sino que todo el mundo tiene la misma importancia. Pues dentro de ese trabajo existe una variedad de mediunidad que consiste en que una persona que tiene, digámoslo así, la capacidad de orar y de irradiar en amor de forma muy intensa y muy fuerte, eleva su pensamiento de tal manera que su guía espiritual proyecta ese pensamiento de forma extraordinaria, recogiendo al mismo tiempo en el nivel vibratorio más alto los pensamientos de todos los asistentes en el grupo mediúnico. Quiere decir que si todos los asistentes están pidiendo ayuda, están orando, y el nivel, por poner un ejemplo, esto es poner un ejemplo, el nivel de frecuencia vibratoria está en este nivel, la persona que tiene esa facultad, que muchas veces ni siquiera sabe que la tiene, el guía coge el pensamiento de esa persona, de esa mediunidad que se proyecta a lo alto, y recoge al mismo tiempo los pensamientos de todos en este nivel y son proyectados de una manera extraordinaria a planos elevados y planos superiores de luz, y al mismo tiempo, lógicamente, al subir y llegar a planos más elevados, más excelsos, la ayuda que se recibe es mucho mayor. Así pues, esta es una facultad, una mediunidad que es verificada por directores y por videntes. Muchos videntes la ven actuar, la ven trabajar, y cuando le preguntan a la persona que la tiene, la persona muchísimas veces desconoce que tiene esa capacidad, porque él solamente pone al servicio de esa mediunidad su amor y su entrega al prójimo en el trabajo mediúnico. Una tercera y última facultad que también ha sido visualizada por videntes y es un trabajo que se realiza, es un trabajo de esclarecimiento o adoctrinamiento de espíritus suficientes que no están muy perturbados. Son espíritus ignorantes, espíritus de una característica que no son los espíritus de muy baja condición, espíritus que están aturdidos, espíritus que no creen en Dios, espíritus que han ido al otro plano y se encuentran deambulando. No son malos en sí mismos, no tienen intenciones perversas, no son espíritus obsesores ni malignos, son espíritus ignorantes de la vida y que solamente necesitan un pequeño empujoncito para poder clarificarse, ver que han fallecido y darse cuenta. Entonces, es una facultad que es observada por algunos videntes, en los cuales los médiums se entregan, al igual que si fuera un médium psicofónico, pero entregan, elevan su pensamiento, y los guías acompañan, clasifican primero al lado de cada médium y de estas características, y clasifican a estos espíritus que han sido recogidos, que están aturdidos, para darles un fogonazo de luz mientras los pasan por la materia, mientras el periespíritu de esa entidad es pasado de forma rápida para que entre en contacto y se produzca la simbiosis molecular con el periespíritu del medium. Pero al mismo tiempo que es
acercado al perispíritu del medium, el guía espiritual que realiza el trabajo proyecta una luz hacia el perispíritu en el momento en que se incorpora al perispíritu del medium, proyecta una luz que le hace abrir la mente y entonces los espíritus que lo habían traído y que ya lo estaban adoctrinando, siguen adoctrinándolo después, pero ya con la claridad de haber pasado por la materia. Es un poco complejo de explicar, pero es una cuestión que se ha observado y que en absoluto sustituye, que quede esto bien claro, a la mediunidad psicofónica. La mediunidad psicofónica que realiza el trabajo de la desobsesión y que atiende a los espíritus sufrientes, obsesados, perturbados, que sí necesitan un atendimiento verbal y que sí necesitan de convencimientos más profundos porque su nivel digámoslo así, de destrucción perespiritual y de bajeza moral o de, digámoslo así, de circunstancias negativas que acarrean son muy graves y necesitan adoctrinamiento porque en su voluntad por ellos mismos no son capaces de entender la realidad ni son capaces de perdonar. En ese sentido, ya digo, no son sustitutorios de nada, sino simplemente variedades de ese adoctrinamiento. Esta facultad tiene la característica de que es precisamente tiene una función específica y es la de ayudar a muchos espíritus en muy poco tiempo. Y son muchos los que pasan a través de esa facultad en muy poco tiempo. Al no necesitar verbalmente instrucciones, porque ya vienen siendo adoctrinados y se marchan siendo adoctrinados, al ser solamente pasados por la materia de forma rápida, pues lógicamente se puede esclarecer a mucha gente, a muchos espíritus que ahora desencarnan totalmente perturbados, totalmente desviados, con la mente y el miedo de no saber qué les ocurre después en el más allá, y que no son personas malvadas, son personas de un nivel normal, pero que necesitan esclarecimiento, si no, no serían capaces por ellos mismos de salir del aturdimiento o de la zona donde se encuentran. A este respecto, y antes de pasar a las conclusiones, por favor, si quieres pasar a las conclusiones, me gustaría explicar, por ejemplo, un caso, una anécdota, no sé si me dará tiempo, una anécdota acerca de otra variedad de este esclarecimiento que no necesita de la psicofonía mediúnica. Concretamente, en una ocasión, Divaldo comentó que fue a atender a una persona moribunda que fue a atender a una persona moribunda que los familiares le habían pedido que fuera, se encontraba en un proceso de cáncer y llevaba muchísimo tiempo con un deterioro material extraordinario. Cuando él llegó allí, vio el deterioro de todos los órganos, la piel completamente desgajada, la nariz y la cara completamente deformada, parecía una persona monstruosa y el espíritu se resistía a abandonar la materia. En esos momentos se le presentó Becerra y le hizo ver las circunstancias de por qué ese espíritu no quería abandonar la materia. Y no quería abandonar la materia porque estaba siendo obsesado por 5 espíritus de 5 mujeres. 5 mujeres lo estaban obsesionando cruelmente porque él había abusado de ellas en el pasado y algunas de ellas, como consecuencia de la actitud que él había tenido con ellas, se habían suicidado. Y estaban ahí para cobrarse la deuda, para vengarse, y se le presentaban y le chupaban las energías vitales y él se resistía a desencarnar porque ellas no paraban de presentársele y de decirle que le estaban esperando para vengarse, que le iban a hacer pagar toda la deuda que él les había generado, todo el dolor que él les había generado. En ese sentido, Becerra le presentó todo aquello a Divaldo y Divaldo empezó a hacer unas oraciones y luego hizo unos pases magnéticos al moribundo haciéndole ver de que el amor era conveniente, que el amor perdonaba todos los pecados y era conveniente que se arrepintiera y al mismo tiempo él, mientras ponía las manos y daba los pasos magnéticos al espíritu del moribundo para que realmente decidiera dejar la materia, instándole a ello también, al mismo tiempo Divaldo adoctrinaba a esos 5 espíritus de esas mujeres que querían obsesionarlo. Comenzó a hablar con ellas, comenzó mentalmente a dirigirles su pensamiento y después de 1 hora consiguió que las 5 mujeres, algunas de ellas más reticentes que otras, con una obsesión voraz, terrible, y algunas de ellas incluso instaladas en el chakra genésico y que realmente habían extendido el cáncer desde ahí
al resto de los órganos, pues algunas de ellas se resistían, pero a través de ese adoctrinamiento, de ese diálogo mediúnico, como definió Divaldo, un diálogo mediúnico que no era, como él dejó muy claro, no era en absoluto una mediunidad psicofónica o un esclarecimiento psicofónico como el que se realiza con los adoctrinamientos dentro de una mediunidad. Esta es otra característica de una mediunidad o de una variedad de adoctrinamiento que no es precisamente la que conocemos al uso. Todas son válidas, pero no pueden suprimirse las unas a las otras. Cada una tiene su función y todas son igual de importantes, porque de lo que se trata es de hacer la caridad y de ayudar. Para terminar, puesto que vamos ya cortos de tiempo, me gustaría que aquí veamos un poquito el resumen de lo que he intentado explicar. He ido un poco rápido, pero el resumen viene a ser lo que estamos comentando, que el funcionamiento y el mecanismo de la mediunidad no ha variado desde los tiempos de Kardec, ahora que sí que hay variedades y modalidades nuevas, que el desarrollo del ser humano de la época de Kardec aquí presenta nuevas necesidades y las facultades, como las ideas, se adaptan precisamente y que el perispíritu se modifica en base a sus características y sus propiedades y se va depurando poco a poco para cada vez proveer y prever a las necesidades del ser humano a través de la mediunidad de facultades más avanzadas. Se producen, pues, a través de los experimentos y las investigaciones de la biología cuántica y de la neurología que transforman el perispíritu, se producen nuevas capacidades mentales, anímicas y espirituales. Y entonces, lógicamente, tenemos que el sentido común, la ciencia y la doctrina espírita nos están diciendo que a nuevos tiempos, nuevas necesidades y que la transformación en la que estamos ya inmersos de esta transformación planetaria nos presentará mediunidades más perfectas. Todo ello derivada de la transformación moral del individuo. Evidentemente, ¿quién puede soñar con tener unas facultades como las del Maestro Jesús? De momento nadie. Nadie puede alcanzar niveles como el de Maestro Jesús o el de Francisco de Asís o Chico Javier, por ejemplo. Pero sin embargo, si nuestra transformación moral va avanzando y se va elevando, que esa es la regla de oro y el mecanismo único y extraordinario que permite el desarrollo y profundización de la mediunidad, si nuestra transformación moral sigue avanzando, el medium conseguirá depurarse y conseguirá cada vez variedades de mediunidad más perfectas con el objetivo de hacer la caridad a más personas en menos tiempo y con mayor eficacia. Porque de esa manera, haciendo el bien y practicando la caridad a través de la misión sagrada de la mediunidad, sin cobrar nada y haciéndolo de forma altruista, estamos sublimando nuestras deudas del pasado, estamos elevando nuestras características espirituales, pagando lo que debemos y enfrentando nuevos retos de desarrollo espiritual y de elevación de conciencia. Así pues, en tiempos de esta transición planetaria, las mediunidades deben refinarse y moralizarse. Por último, vamos a ver una frase de Kardec con la que vamos a terminar la conferencia. Si eres tan amable, Salva, nos pasas la última frase y donde he querido explicar un poquito una cosa que explicó Kardec en su momento. La fase de la curiosidad ya pasó. Hace referencia a cuando en los primeros tiempos la mediunidad eran más mediunidades de efectos físicos que de efectos intelectuales. Era la fase de la curiosidad. La variedad que más existía era la variedad de los efectos físicos, materialización, el movimiento de objetos, el movimiento de sillas, de mesas. Era preciso levantar la curiosidad, hacer ver que existía la mediunidad. Y eso fue transformándose poco a poco hacia las mediunidades intelectuales. Hoy ya son menos las mediunidades de efectos físicos, aunque también las hay, por supuesto, pero son más las mediunidades de tipo intelectual. La tercera etapa es la etapa de la reforma, que estamos en el periodo de la filosofía y ahora estamos ya entrando en el plano de la reforma moral, que viene ya avalada por la ciencia y que lógicamente estamos en una etapa nueva, en una etapa de transición planetaria que el espiritismo explica como nadie y en el cual la mediunidad seguirá alcanzando cotas extraordinarias para ayudar al hombre en su proceso de reeducación moral y en el proceso más importante, que es la demostración de la inmortalidad del alma. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí la explicación. Quedo ahora a expensas de las preguntas que quieran o tengan a bien formularme. Muchas gracias. Bueno, pues